Carla, ¿te gustan las historias de terror? ¡Sí! ¡Iron Man 3! Pues hoy toca pasar un poco de miedo, aunque quizá no tanto como con esa película. Hoy toca hablar de la época del grunge, de la música techno, de la de vestir con 2 tallas más. Hoy hablamos, cómo no, de la Marvel de los 90. ¿Cómo conocía vuestra Marvel? Mamá, 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 Marvel, Marvel, mamá, 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 Marvel. Si anteriormente te decía que los 80 fue quizá la mejor época a nivel creativo que ha tenido Marvel jamás, ahora nos toca hablar de quizá todo lo contrario. La época en la que la editorial hizo casi como una estrella nova. Llegó a brillar en ventas más que nunca para, acto seguido, estar incluso cerca de la desaparición. Aunque no iba a desaparecer por las ventas, fue por cosas más complicadas. Tampoco quiero ser injusto, Carla? A mí los 90 me gustaron mucho, ya que, como te comenté anteriormente, es el momento en que yo conocí Marvel. Los 90 fueron magníficos para los que nacimos en los 80. Grandes películas, grandes canciones, grandes series animadas y, ¿por qué no?, grandes dibujantes de cómics. Tras el cambio de Jim Shooter por Tom DeFalco como editor en jefe, y aún bajo el mandato de New World Entertainment, el clima entre la editorial y algunos de los mejores autores que había en el mercado se volvió a normalizar. A la editorial volvieron a verse cómics firmados por John Byrne, Frank Miller o Jim Starlin, por poner solamente algunos ejemplos. Eso sí, las estrellas de ventas indiscutibles eran las colecciones de mutantes, franquicia que continuaba ampliándose con colecciones como Wolverine o Excalibur. A partir de la llegada de Ronald Perelman en la editorial en 1988, la política comercial de Marvel se volvió todavía más agresiva. Las colecciones se multiplicaron de manera masiva, llenando de títulos el mercado. Casi cualquier personaje que fuera susceptible de tener serie o miniserie la tenía. A la vez, entre los dibujantes, empezaron a destacar algunos jóvenes talentos que acabarían cambiando por completo el mercado editorial. Tras una etapa en DC y en la colección de Hulk, un canadiense llamado Todd McFarlane aterrizó en el número 198 de The Amazing Spider-Man, revolucionando al personaje con redes que llenaban toda la página, poses imposibles y más arácnidas que nunca, mujeres estilizadas, viñetas que rompían con la estructura clásica y unos ojazos que ocupaban toda la máscara del personaje. La verdad es que como niño veías esos cómics y flipabas en colores. El autor no tardó en estar entre los favoritos del público, aumentando muchísimo las ventas de la colección. Por otro lado, un joven surcoreano llamado Jim Lee iba a ser el nuevo dibujante de la colección estrella de Marvel, Uncanny X-Men. Aún con Chris Claremont de guionista, el bueno de Jim irrumpió en la colección con un estilo de dibujar muy espectacular para la época. Splash page frecuentes en cada número, personajes que rompían con la viñeta, mucha pose espectacular. La concepción de los cómics estaba cambiando con la explosión de estos dos dibujantes. Por otra parte, aterrizó a The New Mutants un dibujante llamado Rob Liefeld. A ver, ¿cómo le diría? ¡El Capitán América tiene tetas! Ya, el co-creador de personajes como Deadpool o Cable siempre será reconocido por crear al Capitán Boobies. Fuera coñas, el tío lo petó en su momento. Aprovechando la gran popularidad y subida en ventas que provocaban Jim Lee, McFarlane y, Liefeld, la compañía de Perelman no tardó en querer aprovechar la situación. Así, en el mes de agosto de 1990, salía a la venta el número 1 de Spider-Man, una nueva colección que, guionizada y dibujada por Todd McFarlane, iba a marcar un antes y un después en el mercado de cómics norteamericano. Las diferentes portadas y ediciones de este número 1 iban a imponer una nueva tendencia a la hora de sacar los nuevos lanzamientos, basándose mucho más en el marketing. El resultado, más de 2,5 millones de copias vendidas de estos ejemplares. Tomando nota de estas ventas, el año siguiente, en agosto de 1991, salía a la venta el número 1 de X-Force de Rob Liefeld, que iba a pulverizar el récord de McFarlane, con casi 4 millones de copias vendidas. Pocos meses después, en octubre de 1991, salía a la venta el número 1 de la colección de X-Men de Chris Claremont y Jim Lee. Las diferentes ediciones de este número vendieron, atención, unos 7,5 millones de ejemplares. 7,5 millones. ¿Sabes lo que es eso, Carla? Para dar un dato así comparativo y fácil, hoy en día
la colección que más vende no llega a los 400.000 ejemplares. ¿Y eso? ¿Ya nadie lee cómics? No, no es eso, Carla. Piensa que eran los mejores datos en ventas de toda la historia, pero, por contradictorio que parezca, este hecho iba a propiciar una crisis como la que nunca antes había vivido Marvel. Por aquella época, todo el mundo tenía en la cabeza cómo se habían revalorizado los números 1 de las colecciones que dieron origen a los superhéroes más populares. Mucha gente coleccionaba cómics y el coleccionismo siempre atrae a la especulación. Por esta razón, mucha gente creyó que aquellos números 1, en múltiples ediciones que salían a la venta, se revalorizarían con el paso de los años. ¡Pero fue un error garrafal! ¡Qué susto! Ya te dije que era una historia de terror. A ver, piensa que los números 1 de cómics antiguos históricos, como el Action Comics, donde aparecía Superman por primera vez, o el primero de los Cuatro Fantásticos, se venden a precios desorbitados en subastas. ¿Por qué? Porque había menos ejemplares y raro era que un cómic esté en buen estado, ya que la mayoría que compraban cómics en los 60 eran niños que acabaron destrozando esos tebeos. Los 90 fue una época donde todo el mundo compraba el número 1 de esos cómics y todo el mundo los guardaba perfectamente, así que no tienen ningún valor a día de hoy. A eso se le llamó la burbuja del cómic, y como todas las burbujas, al final explotan. Por otra parte, estas ventas también hicieron que las editoriales de cómics de la época se preocupasen más de intentar vender cómics que en intentar que estos fuesen de calidad. Se despreció totalmente a la figura del guionista, y las librerías especializadas se llenaban de cómics repletos de dibujos agresivos, chicas en pose siempre sexualizada, grandes armas, mucha testosterona y poca historia detrás, que además obligaba al lector a comprar una gran cantidad de cómics de diferentes colecciones, si quería seguirlas. Siempre habían excepciones, ¿vale? Hubieron buenos cómics como por ejemplo el Hulk y el X-Factor de Peter David, Marvels de Alex Ross y Karl Basiek, el Lobezno de Hama y Silvestri, el Excalibur de Alan Davis, la Era de Apocalipsis, pero poco más. Un ejemplo representativo de lo que estaba pasando por esa época fue la salida por la puerta de atrás del mismísimo Chris Claremont en la colección de X-Men, tras 16 años de éxito interrumpido. Otra cosa muy sonada en los 90 fue la huida de los hot artists de Marvel para fundar su propia editorial. Los mencionados Jim Lee, Todd McFarlane y Rob Liefeld, acompañados por Jim Valentino, Mark Silvestri, Will Portacio y Eric Larsen, consideraron que la Casa de las Ideas ganaba muchísimo más dinero gracias a ellos, por lo que no veían por qué no podían hacer lo mismo por su cuenta, manteniendo el copyright de sus creaciones. Así es como nació Image Comics, una editorial que nació basándolo todo en el trabajo de los dibujantes mencionados, pero tal y como ya he dicho que estaba de moda, dándole poca o ninguna importancia a los guiones de sus cómics. Por suerte, nada tiene que ver con la Image que tan buenos títulos saca al mercado hoy en día, y que tan lejana ha quedado de casi todos sus fundadores. Eso sí, todo el terremoto que provocó Image sirvió para que el cómic independiente adquiriese la gran importancia que tiene hoy en día, no estando ya a la sombra de Marvel y DC. Pese a todo lo dicho, en 1996 y tras el fiasco de la primera época de Image, los estudios que Jim Lee y Rob Liefeld habían formado dentro de Image acordaron con Marvel relanzar los cómics de los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Los Vengadores y Capitán América, mediante un reboot en toda regla que se llamó Nuevos 50. No, ese es el fiasco que hizo el mismo Jim Lee con DC. Quiero decir, Heroes Reborn, un intento de relanzar Marvel que no funcionó del todo. Con todo lo dicho, el panorama era desalentador. Los lectores de toda la vida se aburrían con los constantes crossovers de las colecciones de mutantes o la tan interminable como absurda segunda saga del clon que durante años y años hizo que Spider-Man fuese dando tumbos y dejaban masivamente las colecciones. Económicamente Marvel estaba en la bancarrota, aunque eso no tenía nada que ver con los cómics, pero cuando todo estaba más negro, cuando parecía que todo iba a desaparecer, fue cuando todo resurgió con más fuerza a finales de la década, y fue gracias a un señor llamado Joe Quesada, pero de eso te hablaré en el siguiente capítulo. Eso sí, no quiero que te quedes, Carla, con la imagen de que los 90 fueron horribles. Ya te he dicho que para mí fueron alucinantes, sobre todo porque conocí a Marvel con las series animadas de Spider-Man y de los X-Men, cosa que hizo que de vez en cuando me cayese algún cómic y sobre todo, al ser un niño, muchos juguetes de Marvel. Tito, aún tienes juguetes. Eso no son juguetes, son figuras. Son juguetes. Ay, vale, soy un niño grande.
Mutantes Inhumanas, espero que os haya gustado este vídeo y seguimos con el documental. Por cierto, os dejo en la descripción el link de mis 2 libros de cómo conocí a vuestra Marvel.